Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a todos por venir, también los que nos van a ver luego en la grabación del evento. Hoy estamos aquí con unos ponentes de muchísima calidad. Estoy súper contento por tener con nosotros a 3 gestoras de primer nivel. Voy a contar un poco lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una jornada en la que trataremos el tema de planificación familiar. Creo que hablaremos un poquito de la situación del asesoramiento, cómo planificar nuestras finanzas y luego hablaremos un poco de producto. Hablaremos un poco de algunas ideas, algunas soluciones que pueden ser muy útiles para invertir. Tenemos con nosotros a 3 ponentes. En este caso tenemos representando a Mapfre, a Enrique Palmer, que es uno de los representantes de Mapfre Gestión Patrimonial en España, una persona que sabe muchísimo de asesoramiento y nos va a dar algunos tips realmente interesantes. Luego tenemos a Patricia, representante de TREA, que nos va a hablar un poco de renta fija, algunas ideas en renta fija emergente, algo muy interesante. Y luego a Iván, de Lomia Capital, una gestora de reciente formación, pero que está teniendo muchísimos éxitos. Antes de nada, quiero comentaros un poquito quiénes somos nosotros, un poco todos, y quiero hablaros de Zona Value, que es un poco los que hemos montado el evento y de en qué consiste, ¿no? Una de las ventajas, nosotros somos una comunidad de inversores, y una de las ventajas que tenemos es la formación. Tenemos muchísimo contenido como este, con muchos gestores de mucha calidad, que nos dan ideas de inversión, nos ayudan a invertir. Y bueno, y quiero que sepáis que tenemos Zona Value TV, que es como nuestra Netflix de las finanzas, en el cual podéis encontrar un montón de contenido financiero, charlas con gestores, ideas de inversión, vídeos para aprender a invertir, desde lo más básico hasta lo más profundo. Solo con registraros lo podréis ver. Luego también, otra de las ventajas que os puede parecer muy interesante es el tema del ahorro de comisiones. Y diréis, ¿cómo va esto? A mí ahorrar me gusta. Pues una de las ventajas que tenemos es que nuestros socios pagan menos comisiones por invertir, porque devolvemos parte de las comisiones que cobran los fondos a nuestros socios y a nuestros clientes. Entonces, si hay algún producto que os guste, alguna idea de inversión, fondos, carteras, como los que vamos a ver hoy, o cualquier otro, que sepáis que los podéis contratar con nosotros más barato que en ningún sitio. Así que bueno, son diferentes ventajas que podréis ver, también tenemos fondos recomendados, diferentes ideas, y al final entraréis en una comunidad que os ayudará a invertir mejor. Y sin más, porque a mí no me gusta nada robar tiempo a los ponentes, le voy a ceder la palabra a Enrique, de Mapfre Gestión Patrimonial, que nos va a dar unos tips muy interesantes. Y por cierto, luego al acabar tendremos una mesa redonda. Si tenéis preguntas, aprovechar que estamos aquí todos juntos después de tanto tiempo con el COVID para hacer preguntas personales y conocernos todos. Así que, Enrique. Muchas gracias, Daniel, y bueno, y gracias a Zona Value por la labor que realizáis y por contar con nosotros para colaborar en la medida de lo posible en la formación de los ahorradores y de los inversores. En el día de hoy, por parte de Zona Value, dado que hay dos gestoras bien conocidas y que os van a presentar pues a algunos instrumentos de inversión, pues nosotros se nos pidió que diésemos una visión previa de cómo entendemos que debe ser el asesoramiento a las familias, a los inversores privados, partiendo de un axioma, y es que entendemos que los fondos de inversión son en este momento la herramienta más eficaz para gestionar el ahorro de las familias. Entonces, partiendo de ese axioma que os queremos demostrar con nuestra manera de asesorar el ahorro y la inversión, lo que quisiéramos trasladaros es cómo desde una multinacional del seguro lo que estamos intentando es trasladarle al ahorrador particular cuáles son los modos y maneras en los que invierte Mapfre y en general en los que invierte las entidades aseguradoras, ¿de acuerdo? La verdad es que durante muchísimos años, y es achacable únicamente al sector, hemos vivido un poco hacia adentro en el sentido que no le hemos hecho llegar a nuestros clientes qué era lo que realmente hacíamos con su dinero. Es decir, cómo capitalizábamos su dinero para luego poder dar los servicios que les estábamos garantizando, bien asegurando riesgos patrimoniales o bien asegurándoles riesgos financieros. Entonces, bueno, desde hace unos años, afortunadamente, pues nos dimos cuenta de que todo aquello, todo ese expertise que nosotros teníamos, pues lo podíamos trasladar al cliente para que se aprovechase de nuestra experiencia inversora, planteándole ideas y sobre todo sistemáticas de inversión que fueran aprovechables. Y esto es un poco lo que hoy os queríamos contar. Y os lo queríamos contar, bueno, no voy a explicar qué es Grupo Mapfre, pero sí trasladar que tenemos más de 70 años de experiencia inversora y que en ese aspecto, desde el año 89, constituimos una sociedad de valores y una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, planes de pensiones y fondos de inversión, de manera que somos en este momento, por volumen de patrimonio gestionado, la primera gestora española independiente de grupos bancarios. Pero además de eso somos el
principal inversor institucional en renta fija de este país. El hecho de nuestra actividad aseguradora a larguísimo plazo, aseguramos riesgos a muy largo plazo, nos ha obligado permanentemente a destinar una gran parte de nuestra inversión a la renta fija, ¿no? Y eso pues ha hecho que por delante de las entidades de la gran banca comercial que todos conocemos, somos la entidad que más patrimonio invierte en renta fija, y no me refiero solo a la renta fija tradicional de las letras del Tesoro, estoy hablando de renta fija a nivel global. Y quisiéramos empezar... ¿Qué ha pasado aquí? Que le he dejado... Se ha quedado enganchado, sí, se ha quedado enganchado. Quisiéramos empezar con la pregunta que daba un poco nuestro guión, es decir, bueno, ¿cómo definir un perfil de inversión para toda la vida? ¿Vale? Y en realidad entendemos que lo que debiéramos plantearnos es que el cliente, la familia, no necesita un perfil de inversión para toda la vida. Lo que sí que necesita es una sistemática de ahorro de inversión que le sirva para toda la vida, con independencia de los cambios en su perfil inversor, de los cambios en sus necesidades generales, en sus objetivos particulares y en los horizontes de inversión vinculados a cada uno de esos objetivos. Y esto un poco lo organizamos en un proceso en el que nosotros, de la misma manera que el asesoramiento tiene un proceso de descubierta de necesidades, establecimiento de objetivos, asesoramiento, búsqueda de herramientas para el cumplimiento de los objetivos y toma de decisiones, pues un poco lo trasladábamos al ámbito del ahorro tradicional para, con un lenguaje familiar, pues darnos cuenta que todos somos inversores en potencia y que quizás lo que nos falta en determinados momentos es una mano amiga que nos lleve de la mano y que no tome las decisiones por nosotros, pero sí ponga en nuestro haber toda la información suficiente para tomar las mejores decisiones. De manera que lo organizamos en 4 preguntas. ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Cómo paso del ahorro a la inversión? Hay un tema muy manido en todas estas jornadas, que es la conversión del ahorrador en inversor y, bueno, y por qué lo estamos convirtiendo y cuáles son de verdad los motivos de ese cambio. Y luego hacernos una pregunta: si su familia tiene un plan y cómo es ese plan, si tenemos que ahorrar y cómo vamos a planificar el futuro. En nuestro vídeo de presentación de Mafre Gestión Patrimonial, que es nuestra marca de asesoramiento, el primer párrafo del vídeo viene a decir que el futuro es aquel sitio en el que vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida, y es verdad, es así. Y en ocasiones lo planificamos muy poco. Pues vamos a ver qué herramientas nos ayudan a través de los fondos de inversión a planificar mejor nuestro futuro. Cuando un ahorrador tradicional pues bueno, nos preguntaba qué cosas podía hacer para mejorar su capacidad de ahorro, para rentabilizarla, básicamente siempre nos planteaba 5 dudas fundamentales que tienen un enunciado desde el punto de vista del cliente y otro enunciado o otro tratamiento mucho más técnico desde el punto de vista, pues, de las gestoras o de los que nos dedicamos al asesoramiento. Básicamente uno era, no quiero perder mi principal, es decir, la garantía de mi ahorro, cómo funciona. Otra, necesito una rentabilidad y no quiero una rentabilidad inferior a la esperada, es decir, tengo un objetivo. La tercera es, no quiero que la desviación de los resultados de mi ahorro me impida llegar al objetivo, y eso es volatilidad. Y la cuarta era, quiero tener mi dinero disponible, y lo quiero tener disponible en un horizonte temporal determinado. ¿Qué liquidez tiene mi dinero? Y por último, en aquellos ahorradores más avanzados y que podían conocer determinados estilos de inversión, pues sí que nos podían preguntar: oye, ¿y mi dinero va a estar expuesto o no va a estar expuesto a los movimientos del mercado? Al final, ¿dónde va a estar el dinero? ¿Vale? La respuesta a estas 5 cuestiones, hasta hace 5 o 6 años, era bastante sencilla. Era bastante sencilla, viniendo de tipos de interés en los activos sin riesgo altos, viniendo además en una evolución decreciente de tipos de interés sin riesgo, con lo cual era fácil colocar el dinero en renta fija a largo plazo. La TIR la teníamos comprada y el descenso en los tipos de interés nos daba un aporte de valor añadido en el momento de desinvertir. Desde hace 5 años esta situación se rompe por completo, llegamos a la que ya es algo común en nuestras vidas: tipos de interés cero, tipo de interés negativo, y es en ese momento cuando este ahorrador cambia su criterio y empieza a asumir riesgos
riesgos de liquidez, riesgos de volatilidad, riesgos de pérdida de su principal, en muchas ocasiones con desconocimiento de cuáles son los riesgos que está asumiendo. ¿En base a qué búsqueda? En base a la búsqueda de la segunda línea, de la rentabilidad esperada, que es la rentabilidad que ha perdido en los activos tradicionales de renta fija. Y eso es lo que nos obliga a todos en el sector a hacer un cambio y decir, para que ese ahorrador ahora empiece a invertir y yo asimilo la inversión a la asunción de riesgos de todo tipo, pues está claro que va a necesitar asesoramiento. De manera que en realidad, y de cara ya a la planificación del ahorro, básicamente el riesgo no es, como pensaba el ahorrador o el inversor, no cumplir con los objetivos. El riesgo en realidad es no tener un plan y no saber cómo puedo y debo alcanzar los objetivos. Y ese riesgo, que es ese plan, tiene que llevar aparejado planificación. Y por lo tanto, ahora nuestro trabajo, el de los que nos dedicamos al asesoramiento y también a la gestión de productos, porque hoy venimos desde Mapfre como asesores y no como gestora, aunque también lo somos y gestionamos fondos, pues básicamente lo que le analizamos al cliente es cuál es su situación financiera actual, cuál es la previsión de futuro, en qué riesgos familiares, personales puede incurrir, cuáles son sus metas de largo plazo, de medio, de corto, metas muy importantes, metas muy puntuales, caprichos, los caprichos también son metas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los horizontes temporales para cada una de esas metas? Y en base a eso, ¿qué riesgos de verdad está dispuesto a asumir para la consecución de esas metas? Y la última pregunta es si para hacer todo eso necesita asesoramiento. Desde luego, si hacemos un análisis concienzudo de la situación del ahorrador en España, llegaremos todos a la conclusión de que el asesoramiento no es que sea necesario, es que siempre se hace imprescindible. El otro día, en otra jornada, comentábamos un poco como broma pues algunos análisis que se hacen del asesor y del inversor, ¿no? Y veíamos que decíamos, no, es que el ahorrador es la persona que tiene aversión al riesgo y que además no hace análisis y que no vigila sus carteras y que se fía de lo que le dicen y de que no adapta su perfil inversor a sus modificaciones y tal. Y sin embargo el inversor es el que analiza necesidades, el que se informa, el que vigila, el que toma decisiones. Pues la verdad, no es que uno sea ahorrador y el otro sea inversor. El uno es un ahorrador sin asesoramiento y el otro puede ser un ahorrador con asesoramiento, y si hablamos de determinado nivel de complejidad en la toma de decisiones, pues sí que estaremos hablando de un inversor. Contábamos el otro día la broma, si un ahorrador se propone ahorrar 1.000 euros al trimestre en un fondo de inversión, en una cesta de fondos, durante 3 años, con el objetivo de acumular 14.000 euros para pagar la entrada de un coche, pues todos estaremos de acuerdo en que es un ahorrador. Si ese mismo ahorrador, en ese mismo perfil, con ese mismo producto o gama de productos, en lugar de ahorrar 1.000 euros al trimestre, ahorra 400.000 porque quiere comprarse un barco, y perdonadme la broma, diremos que es un inversor. Tiene el mismo horizonte temporal, la misma aversión a riesgo, utiliza los mismos productos y le llamamos de distinta manera. Pues bueno, tendremos que de verdad darle el tratamiento a cada uno que merece, ¿vale? Pero en realidad, ¿cuál es la situación real? ¿Vale? Porque esto son teorías. La situación real es que en la última encuesta de competencias financieras que se realizó en el país, pues fijaos los datos, el 42% de los encuestados no supo explicar razonablemente bien qué es la inflación y cómo le afecta, ¿vale? Pero es que más del 50% no supo diferenciar el tipo de interés simple del compuesto y decir qué ventajas o inconvenientes tiene cada uno de ellos. Y bueno, y este es el ahorrador, la media del ahorrador en España. Evidentemente, aquellos de vosotros que venís a este tipo de encuentros no estáis afortunadamente en este 50% de las encuestas, pero hay una realidad en la calle que es esta. Y el futuro económico de este 50% de las familias españolas, si no tienen asesoramiento profesional, va a ser dejarse llevar por las tendencias, por las modas y por el mercado. Y fijaos, esto es lo que ha ocurrido del año 2008 al año 2019, son datos del Observatorio de Inverco. En el 2008 el patrimonio de las familias, un 40%, estaba en depósitos.
12 años después, el 37% sigue en depósitos. Sí que es cierto que el dinero en efectivo y en cuentas a la vista ha disminuido en un 50% y que afortunadamente los patrimonios gestionados en fondos de inversiones, gracias a trabajo que se está desarrollando por parte del todo el sector en España, se ha multiplicado por 2 en esos 13 años. Pero todavía el 36% del ahorro de las familias está en depósitos y todavía un 28%, que es algo absolutamente sorprendente, está en activo directo. Es decir, el cliente español es un cliente tradicionalmente conservador, pero que invierte el 28% de su dinero en activo directo, fundamentalmente en renta variable. Por lo tanto, no es tan conservador como todos lo hemos considerado así. Por último, para una gestión completa y correcta del asesoramiento, básicamente pues nos tendríamos que hacer pues 3 preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para empezar a ahorrar e invertir y a planificar mi ahorro? ¿Cuánto debo ahorrar? Y cuáles son los productos, las estrategias, los instrumentos más adecuados para hacerlo. La contestación a la primera pregunta es evidente. El mejor día para empezar a invertir fue ayer y el segundo mejor día es hoy. ¿Cuánto? Evidentemente en base a mis condiciones, a mis riesgos, a mis obligaciones en el corto plazo y a los objetivos que me marque. Y en ese aspecto tiene fundamental trascendencia la evolución del ciclo vital de las personas vinculada a la evolución del ciclo financiero de las personas. Es muy poco habitual, o era muy poco habitual hasta hace un tiempo, hablar de estos dos ciclos. Hablábamos del ciclo vital y ligábamos la gestión del patrimonio personal a la capacidad de ahorro y normalmente lo llevábamos a un horizonte de jubilación, como si en la jubilación se hubiesen acabado ya las posibilidades de generar ingresos o de asumir gastos. Ahora mismo de lo que estamos hablando es del ciclo financiero de la persona, que llega mucho más allá de la jubilación y en el que no tenemos que estudiar y afrontar solo los periodos de capitalización, sino también los periodos de desinversión, de manera que el ciclo financiero de esa persona no sea más corto que su ciclo vital, porque en ese momento tendremos un problema. Y en base a todos esos horizontes que, como podéis ver, nos pueden llevar incluso a expectativas de inversión de 50 años, pues tendremos que ver qué tipo de inversiones tienen que estar en esas duraciones. Parece una barbaridad hablar de 50 años, pero si pensáis, y ahora os pondré algún ejemplo, una persona que empiece a ahorrar con 35 años, con una vida activa de 30 años, poniendo un horizonte teórico de jubilación de 65, que ya sabemos que no es real, va a tener luego, después de jubilado, una vida de entre 20 y 25 años en base a la expectativa hoy. Dentro de 30 años será más larga su expectativa. Con lo cual, si tiene que vivir en una parte complementaria a prestaciones del sistema público de la desinversión de sus ahorros, esa desinversión de sus ahorros, junto con el periodo que los ha constituido, se va a ir a un periodo de 60 años. Con lo cual, no es descabellado pensar en inversiones en horizontes muy lejanos. ¿De acuerdo? Por último, porque veáis el efecto del interés compuesto, que en ocasiones pues, no se ve. Fijaos, 1.000 euros, un tipo de interés del 3%, pues en 25 años se duplica el capital. Para duplicarlo necesitamos 25 años, pero para triplicarlo solo necesitamos 15 más y para cuadriplicarlo solo necesitamos 10 más. El efecto del interés compuesto y de los sistemas de ahorro periódico y de capitalización a interés compuesto es fundamentalmente lo que nos da más potencia en todos estos temas. Y fijaos un ejemplo todavía que me gusta más enseñar porque es clarísimo y es muy curioso. Una persona que empiece a ahorrar a los 25 años, normalmente en base a, y no soy el día para profundizar, pero en base al ciclo vital, el endeudamiento de las familias medio empieza a los 31 años. Cada vez el endeudamiento de las personas físicas en España empieza más tarde, porque empieza más tarde su incorporación al mercado laboral, su independencia económica y la asunción de responsabilidades, de cargas familiares y de cargas vinculadas a vivienda. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos detectado que el colectivo entre 25 y 35 años tiene, si está empleado, en ocasiones mayor capacidad de ahorro que el colectivo de 35 a 45, que ya tiene cargas familiares que le condicionan. Bueno, pues una persona en esa edad ahorrase 100 euros al mes con una rentabilidad anual de 6% y a los 35 dejase de ahorrar y dejase el dinero colocado ahí,
Cuando se jubilase tendría 106.000 euros. Si un hermano de este chico, en lugar de empezar con 25 a 35, hiciese lo mismo entre los 35 y los 65, ahorrando durante 30 años, capitalizaría menos. Fijaos que el efecto del tiempo es mucho más importante que el efecto del importe destinado al ahorro. Y por último, los que nos dedicamos desde el punto de vista de la distribución a asesorar con fondos, ¿vale? Después de hecho este trabajo con el cliente, ¿qué trabajo hacemos con nuestros proveedores, que son estos profesionales que tenemos aquí, a los que ya les voy a dar la palabra porque me he pasado en el tiempo, creo? ¿Vale? Pues básicamente nosotros hacemos un análisis y selección de fondos. Primero utilizamos filtros cuantitativos, luego utilizamos un análisis cualitativo, evidentemente pues valoramos muchas ratios, y luego fundamentalmente lo que hacemos es un análisis en el que nos centramos en el estilo de inversión, en los procesos de la gestora. Para nosotros es muy importante que las gestoras sean eficientes. La rentabilidad es un factor que también se valora, evidentemente se tiene que valorar, pero no es para nosotros el más importante. Y después, y el último de esos factores, y nosotros le damos una importancia tremenda, es quiénes son los gestores de esos fondos, qué experiencia profesional tienen, quiénes son las gestoras, qué equipos profesionales tienen, qué vinculación tienen al resultado de esos productos, si están alineadas sus retribuciones y su cualificación profesional con los productos que gestionan, si hay identidad de intereses entre la marca, entre la gestora y el interés de los clientes. Para nosotros eso es fundamental. Y una vez hemos seleccionado todo eso, evidentemente ya hacemos cuadrar ese puzzle con horizonte temporal, con volatilidad, con riesgo, con interés del cliente. Y esto resulta, es decir, se puede, utilizando fondos de inversión, generar estructuras permanentes en el tiempo, que era la respuesta a la primera pregunta, para cualquier perfil inversor. Bueno, pues para finalizar mi intervención, este es un ejemplo de cuáles son las rentabilidades y la evolución de carteras que nosotros estamos recomendando a distintos perfiles de ahorradores con productos de gestoras como las que hoy nos acompañan, ¿de acuerdo? Pues fijaos, estos son rentabilidades de este año, que los ponemos pues porque alguna foto hay que poner. Cartera prudente al 2,44, la moderada al 4,89, la arriesgada al 6,20, la muy arriesgada al 7,09. Estas carteras corresponden a 4 perfiles de duraciones, de volatilidades y de objetivo de rentabilidad. Básicamente son duraciones 2 años, 5 años, 8 años y 10 años, volatilidades 5, 10, 15 y sin límite, y objetivos de rentabilidad, la del activo sin riesgo más 200 puntos básicos, 400, 600 y 800. Esto es lo que ha ocurrido este año. Esto es lo que lleva ocurriendo desde el año 2016, próximamente, dentro de unos días, cumplirán 5 años esta cartera, que es el tiempo que llevamos trabajando de esta manera. De manera que podéis ver rentabilidades anualizadas acumuladas, 2,17, 5, 7,28, 9,65, sobre volatilidades del 3,85, 7,38, 11 y 14. Es decir, se puede construir carteras que den un soporte permanente en el tiempo, fiable a la medida de cada perfil y soportadas exclusivamente en fondos de inversión. Por supuesto que se puede. Y yo me quedo aquí porque yo creo que lo más interesante luego van a ser poder contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias. Realmente interesante, Enrique. Siempre interesante conocer ha dado unos datos que me ha encantado la última slide que has puesto de los años. Creo que eso, aquí hay bastante gente joven, es realmente impresionante. Lo importante que es empezar pronto. Y creo que eso es una de las cosas con las que me he quedado. Ahora vamos a dar paso al siguiente ponente. En este caso viene Patricia de TREA. Él ha comentado, mi compañero Enrique ha comentado diferentes productos, renta fija, renta variable. Pues ahora vamos a ver un producto, en este caso de renta fija emergente. Es un producto algo especial. Y bueno, ya le paso la palabra a mi compañera para que nos comente las diferentes ideas de inversión que tienen. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Zona Value por la invitación. Un placer estar aquí esta tarde y gracias a todos vosotros pues por hacer el esfuerzo de venir. Están empezando ahora los eventos presenciales, pero como que todavía no hay un poco de reticencia, entonces bueno, pues agradeceros a todos la presencia. Bueno, en primer lugar, antes de empezarme a meter en materia, os quería dar 4 pinceladas de quiénes somos, de quién es TREA, sin aburriros mucho, o sea, muy rápidamente para aquellos que no nos conozcáis. Somos una gestora española
independiente, de hecho somos de las gestoras más grandes independientes. ¿Eso qué significa y qué os aporta a vosotros? Pues bueno, que al final no pertenecemos a ningún grupo financiero, solamente somos fábrica de fondos de inversión y solo gestionamos fondos, o sea, no hacemos otra cosa. Llevamos más de 10 años bueno, pues gestionando diferentes estrategias y además tampoco somos una gestora de muchísimo producto. Somos más bien boutique especializada, sobre todo nuestra especialidad viene de la parte del crédito en renta fija. También tenemos estrategias de renta variable, en renta variable Europa, y sobre todo en los últimos años, seguramente si habéis oído hablar de nosotros lo habréis oído también por el lado de alternativos y líquidos, donde la verdad que ahí bueno, hemos sido pioneros y estamos destacando bastante con productos bueno, muy especiales bueno, que en otro foro, en otro momento os contaré. ¿Por qué hemos decidido traer mercados emergentes? Bueno, pues voy a ligar dos de los mensajes que estaba comentando Enrique en su presentación, que creo que son clave para entender por qué deuda emergente ahora. Lo primero, en España es verdad que la verdad que son datos alucinantes la cantidad de renta fija que tienen los clientes en España y además ya no solamente de renta fija, la cantidad de dinero que hay en depósitos. O sea, más del 30% de los ahorros de las familias españolas están en depósitos y son depósitos que están al 0, al 0,1, al 0,2 si hay algún sobretipo en algún banco. Pero bueno, que es algo que nos han enseñado y nos han acostumbrado a que es muy seguro, a que es rentable, a que no pierdo dinero, por lo menos. Y la verdad que las cifras son sorprendentes. Si nos comparamos con el resto de vecinos europeos, estamos muy por encima. Y eso que veis, es verdad que hay mucha inversión en renta variable directa, pero el mensaje que yo veo es bueno, que en España nos gusta la renta fija. Estamos acostumbrados, venimos de mercados alcistas de más de 50 años en renta fija. Hace 20 años compramos la letra del Tesoro española y ya sabíamos que con una rentabilidad bastante considerable, hemos visto rentabilidades del bono español entre el 8 y el 10%, y encima sabíamos bueno, que eran seguros, que no quebraban, que era muy complicado que quebrasen. Luego vino la crisis de los periféricos y vimos que, bueno, que sí que podían quebrar, que países desarrollados con AAA podían quebrar. Entonces ahí empezamos ya a tener un poco más de incertidumbre y ya vimos que la renta fija tradicional pues que no era la panacea y que en algún momento esa tendencia que habíamos visto se tenía que invertir. Y ya digo que han sido 50 años de estos mercados. Si vemos el gráfico del tipo de interés de los mercados desarrollados, es totalmente en línea cayendo desde hace, ya digo, más de 50 años. ¿Qué significa? Bueno, pues que al final vemos todos esos tipos de interés de estos mercados desarrollados en terreno negativo, los vemos cercanos al 0, cercanos al 1%. Entonces, ¿qué os estoy diciendo? ¿Que no hay que invertir en renta fija? ¿Que no hay que tener renta fija? Podría ser una lectura simple. La renta fija ahora mismo no es atractiva. Y eso sería el titular, no es atractiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tenemos renta fija en las carteras? Bueno, lo primero, yo siempre defiendo la idea de un asesor, por supuesto. O sea, al final yo creo que la calidad de las inversiones en España en los últimos años ha mejorado gracias a que ya no solamente utilizamos, ya no queremos ser nosotros gestores. Ya, pues si vamos al médico porque nos duele algo, vamos a un médico. Si tenemos algún problema en los dientes, vamos a un dentista. Y si queremos invertir, vamos de la mano de un profesional, de la mano de un asesor, de la mano de un proveedor de servicios financieros como es Zona Value. Y eso yo creo que es vital y nos hemos dado todos cuenta. ¿Qué hay que hacer para sacar algo en la renta fija? Bueno, pues irnos a otro tipo de mercados. Son más complicados, es verdad que no es fácil acceder a estos mercados, pues como antes era, como el ejemplo que he puesto de la letra del Tesoro española, que era muy fácil comprarla y la conocíamos, la seguíamos, era muy fácil. Este tipo de mercados son más complicados, pero son enormes, o sea, son muy grandes, el universo de emergentes es tremendo. Hay más de 50 países que pertenecen a este rango, me refiero a los países desarrollados dentro del mundo emergente, porque luego dentro de emergentes pues tenemos los mercados frontera, que esos ya son bueno, pues lo que eran los emergentes hace unos años, que eso ya nos vamos pues a países más tipo en África y demás. Estos mercados bueno, pues están compuestos por países
tipo China, que es verdad que China últimamente no es que tenga muy buena publicidad, pero bueno, que son China, son México, son Europa del Este, países que ya, si mirásemos la definición de un país emergente, podríamos decir que ya no lo son. Entonces, para encontrar esas oportunidades, son tan diversos, tan diferentes entre ellos, y además hay varios tipos de estar también en mercados emergentes, que yo defiendo de hacerlo a través de, por supuesto, un profesional de esto, de mercados emergentes. A ver, esto no, ahora. ¿Cómo podemos entrar, cómo podemos estar en emergentes? Bueno, veréis, hay muchos fondos también, hay fondos de renta variable emergente, hay fondos de deuda emergente, y estos fondos de deuda emergente pueden ser o de deuda local o de deuda en divisa fuerte. ¿Esto qué significa? Que tenemos varios métodos de estar, varias formas de estar en países emergentes. Una es, yo compro esa letra del tesoro de la que hablábamos, del país emergente, pero en la divisa del país, en divisa local, es decir, si me compro un bono de China, me lo compro en renminbi. Entonces ahí está muy bien, pero ¿qué pasa? Que tienes dos componentes de riesgo, tienes el componente de la divisa local y tienes el componente de riesgo del país. Hay otra manera, que es hacerlo a través de deuda fuerte, hard currency, que es lo que más veréis en periódicos y demás, que es la manera de llamarlos, que significa comprar la deuda de estos países, pero emitida en dólares o en euros. Entonces, al final, el único componente de riesgo que tienes, digamos, sería el componente país y luego, bueno, riesgo euro-dólar, que eso ya sabemos que también existe, pero en menor medida de lo que puede ser una divisa emergente. Y luego también se puede hacer de dos formas. Podemos comprar un bono en divisa fuerte, pero podemos comprar un bono soberano y podemos comprar un bono corporativo de una compañía. Bueno, pues las compañías, el universo de compañías emergentes es grandísimo y hay compañías que están muy cerca también de ser similares a lo que es una compañía de mercados desarrollados. Bueno, pues este fondo tiene esa flexibilidad de alocar una parte de la cartera en fondos soberanos, aunque históricamente se ha centrado muchísimo más en la parte de deuda en hard currency de compañías de corporates. El gestor Pedro Pérez, asturiano, pero ha vivido prácticamente toda su carrera en Estados Unidos. Estados Unidos está muy relacionado y muy correlacionado también con los países emergentes, porque al final lo que os comentaba de estas empresas que emiten su deuda en dólares, bueno, pues también está bastante correlacionado con lo que haga el dólar americano, con lo que haga Estados Unidos. O sea, es verdad que algunos de estos países, son más dependientes de lo que se haga en Estados Unidos. Por eso veréis muchos gestores emergentes que gestionarán estos fondos desde Estados Unidos, porque ya digo que lo tienen todo muchísimo más a más mano. Entonces él tiene esa experiencia, tiene más de 25 años de experiencia estando en mesas de deuda emergente y además es español, que eso nos ayuda mucho porque la verdad que a la hora de hablar con gestores, que es bastante técnico, es un tema muy técnico, pues si hablan en español es muchísimo más fácil. Pero toda esa experiencia ya digo que está en Estados Unidos y también unos años en Londres. ¿Y cómo es Pedro? ¿Cómo es gestionando? Este es el cogestor, Jordi Armengol, lo gestionan, él es también analista. Bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, se apoyan mucho en TREA, no solamente para este fondo, sino para el resto de fondos. Es una casa donde se apoya muchísimo en el equipo. Aquí no existen los gestores estrellas, como en otras casas, que, bueno, pues que prevalece mucho lo que haga el gestor y el que lleva el fondo al final al 100% es el gestor, y si el gestor se va un día, pues el fondo sufre las consecuencias. En TREA intentamos que esto no pase. Entonces, todos los miembros del equipo de inversión colaboran, digamos, en esos comités de inversión y todas sus ideas son bienvenidas. Dos miembros muy importantes del equipo son estos dos analistas, que uno es especialista en high yield y otro es especialista en financieros, y su input y su análisis es importantísimo para desarrollar la cartera. Y no solo ellos, es también muy importante el análisis del analista macro, Ricardo Gil, que se ocupa solamente
bueno, pues cuando están en los comités, él ve un poco cómo está el mercado, cómo está creciendo, cómo es el escenario macro, y en función de eso los gestores van tomando unas decisiones u otras. Entonces, ya digo que es súper importante, digamos, cómo comparten ideas todo el equipo. Y ya digo que esto no solamente pasa en el equipo de renta fija, sino también pasa en los equipos de renta variable y en los equipos de ilíquidos, de estrategias ilíquidas. O sea, es una casa que prevalece, ya digo, lo que es el equipo y no solamente pues, el gestor estrella. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero analizan todo el universo de inversión de los países emergentes. Si les gusta mucho una compañía, es un fondo de mejores oportunidades. Si les gusta mucho una compañía, pero a lo mejor no les gusta mucho pues, el país donde está esa compañía, pues la distribución en esa compañía, la alocación en esa compañía, será algo menor que si además a los macros les gustase el país. Pero el universo es muy amplio. Y al final lo que se consigue es una cartera de mejores oportunidades, que suele estar entre 50 a 60 títulos más o menos, de las mejores oportunidades dentro de los mercados emergentes. No hay limitaciones de país. O sea, es verdad que es una cartera muy diversificada, que tiene, por supuesto, controles de diversificación y que miden muchísimo la volatilidad y el riesgo, pero intentan no restringirse, porque ya digo, porque al ser un fondo de mejores ideas, tampoco puedes decir, bueno, pero es que hay que tener un 20% en Asia, hay que tener un 20% en Latinoamérica, no se restringen tanto por tipo por activo, o sea, por región, sino que lo que pretenden es construir una cartera fundada en mejores oportunidades. Como decía, el análisis fundamental es súper importante, es decir, el análisis de las compañías en profundidad, o sea, los analistas que habéis visto, Álvaro y Jaime, están súper encima de las compañías, hablan todos los días con las compañías, tienen totalmente a las compañías estudiadas, pero como digo, es muy importante el análisis macroeconómico. Esto lo veréis también en muchos otros fondos, como análisis top-down o bottom-up, que se dice muchos, utilizan ya mucho estas dos palabras. Y hay muchos gestores que prevalecen mucho el análisis fundamental, que lo que pasa en el mercado les da un poco más igual, y prevalece el análisis fundamental, y ya digo que en el caso de TREA, en casi todas las estrategias, quitando alguna puntual, es muy importante la combinación de ambos factores. Bueno, esto es un poco para que veáis la comparación entre los agregados, entre el índice de high yield y los de emergentes. Y esto, bueno, pues deciros simplemente que al final es verdad que emergentes últimamente, sobre todo por el tema de China, de Evergrande, han tenido bastante mala publicidad. Se ha hablado mucho de contagio. Y, bueno, y es verdad que ha sido un impacto grande en el mercado, sobre todo en la parte de China, porque Evergrande, al final el mercado inmobiliario chino tiene, bueno, pues, del Producto Interior Bruto chino ocupa más de un 20%. Entonces, por supuesto, que quiebre la compañía más grande inmobiliaria china, claro que va a tener impacto, y de hecho, a raíz de esta quiebra, pues sí que se han visto otras quiebras, sobre todo en el mercado de high yield y sobre todo en China. Pero si miramos en valor relativo, si estudiamos un poco a largo plazo cómo están estos diferenciales, podemos decir que el mercado de deuda emergente está barata. O sea, es un momento muy bueno para invertir. Es verdad que hay que ser, como decía al principio, hay que ser muy selectivo, no todo vale, no vale como, venga, pues me compro deuda emergente y ya está, o sea, hay que ser muy selectivo. Por eso pensamos que un fondo de mejores oportunidades con un equipo grande que tiene tan analizadas las compañías es súper importante, pero que es verdad que estamos en un momento histórico bueno, a pesar, ya digo, de todo el ruido que hemos visto últimamente con China, a pesar de pensar que podía contagiar al resto de economías emergentes y demás. ¿Qué hemos hecho en el fondo? Bueno, pues la suerte, al gestor y al cogestor llevaban tiempo fuera de China, estaban muy infraponderados en Asia y llevaban ya tiempo fuera, por supuesto totalmente fuera del mercado inmobiliario también, bancos muy, muy pocos.
y ya era algo, bueno, pues que no les gustaba. Sobre todo estaban con la voz un poco de alerta, porque lo de Evergrande lo hemos escuchado ahora, pero ya lleva tiempo con este nivel de endeudamiento que tenía la compañía, más de 300.000 millones en pasivos, o sea, llevaba tiempo ya dando problemas, y ya digo, pues bueno, que los gestores decidieron estar totalmente fuera de China. Teníamos muchos debates con, bueno, pues con otras gestoras y con clientes que nos decían, joder, pero ¿por qué no tenéis China? Que China está de moda y es lo que todo el mundo quiere tener. Pues ya digo que llevábamos, a los gestores no les convencía y llevábamos ya tiempo fuera. Y bueno, aquí tenéis la rentabilidad en el 2021, el índice de mercados emergentes está en terreno negativo. Si miráis los índices en general están en terreno negativo, nosotros llevamos un 1,79, un poco más porque estos datos están a 30 de septiembre, ahora llevamos una rentabilidad un poco mejor, pero esto ha sido simplemente, o sea, es verdad que hemos sufrido, ha habido volatilidad, ha sido un mercado volátil en el que hemos visto pues bastante incertidumbre, pero hemos conseguido, bueno, pues en este trimestre acabar el trimestre positivos y de superar a los índices de referencia y estar en primer cuartil y, bueno, pues un poco resumen de cómo se han hecho las cosas y de hacer las cosas bien y de tener realmente analizado el mercado. En volatilidad estamos en un 12. Es verdad que para un fondo de renta fija una volatilidad de un 12 pues es por encima de lo que podemos ver en un fondo tradicional. Más o menos en un fondo de renta fija largo plazo suelen estar entre el 3-5. Aquí la volatilidad es algo menor, pero mucho menor que, por ejemplo, un fondo de renta variable emergente que tendríamos volatilidades por encima del 30 y muy por debajo de lo que es, por ejemplo, la renta variable Europa, que las volatilidades suelen estar en torno al 20%, 17-20%, hablando de fondos de inversión. Ya si nos vamos a esta inversión directa que decimos que hay tanta en España de acciones individuales, la volatilidad ahí ya, pues eso, 30, 40%. Entonces, bueno, es una volatilidad moderada, ya digo que se analiza muchísimo el riesgo en este fondo y se mide mucho el riesgo también de volatilidad. Entonces, bueno, pues como resumen un poco, es verdad que estos fondos necesitan un análisis especial y necesitan un equipo gestor que esté muy pendiente porque no es tan fácil acceder a ellos, pero nuestra opinión y cómo estamos viendo el mercado es, ya digo, pues que es un momento bueno porque el mercado de deuda emergente en divisa fuerte está barato, históricamente está barato, y que siendo un poco ajenos, ya sabemos que no hay que invertir de hoy para mañana, dando por supuesto su plazo a los fondos, que siempre decimos que al final para analizar cómo ha ido un fondo hay que darle al menos 3 años, no podemos actuar con un fondo de inversión como podemos trabajar con las acciones, pues dándole tiempo al gestor. Pensamos que dentro de las posibilidades que tiene renta fija, que está ya pues muy agotada, esta sería una buena opción. Y nada más. Si quieres, pásale el mando a Iván y le damos bien. Muchas gracias, Patricia. Desde luego, realmente interesante. Has conectado el tema del asesoramiento con la renta fija, el activo que más inversiones hay, y desde luego estás demostrando que en renta fija también hay valor. Se puede generar valor más allá de la complicada situación, como es evidente que has comentado, ¿no? Y me encanta que hayamos tenido este formato porque hemos hablado de asesoramiento, renta fija, y ahora vamos a ver la otra gran clase de activo, que es la renta variable, que quizá es como, bueno, lo que se lleva más glamour, ¿no? Siempre tiene más tirón. Y vamos a tener aquí a Iván, que es uno de los representantes y fundadores de Lombia Capital, una gestora que tiene... habéis cumplido hace poco un año y poco, ¿no? Desde que empezasteis a gestionar. Los fondos, un año. La gestora lleva 2 años. Exactamente, un año de los fondos. Y bueno, os va a comentar la renta variable, su enfoque y también el equipo de gestión que tiene detrás de ello. Así que, Iván, cuando quieras. Pues muchas gracias. Y repetir lo mismo de mis compañeros. Gracias a Zona Value por darnos la oportunidad de estar aquí y que conozcáis un poquito más Lombia Capital y lo que hacemos. Y gracias, por supuesto, a vosotros por dedicarnos una parte de vuestra tarde. Lombia Capital es una gestora de fondos independiente. Es una gestora de fondos que se funda por iniciativa de 2 inversores de reconocido prestigio. Uno de ellos es Cyril Carrier, que es uno de los gestores más reconocidos en el universo de pequeñas y medianas compañías europeas, que lleva más de 15 años gestionando y más de 25 años analizando el universo de pequeñas y medianas compañías, y la verdad con rentabilidades muy interesantes. Y el otro de los fundadores de reconocido prestigio es François Vadelon. François Vadelon
es un emprendedor de éxito, ha sido el fundador, fue y es el fundador de una boutique francesa que es Amiral Gestión, la fundó en el año 2002 y ha sido su presidente hasta el año pasado, que decide venir y poner todo ese expertise que tiene como emprendedor de éxito y como persona que lanza una gestora desde cero, pues lo pone al servicio de Lombia Capital. Y a ellos nos unimos otros 8 socios más, somos 10 socios en la compañía, todos con una alineación de intereses total con nuestros inversores. Y Lombia Capital nace con un objetivo muy claro, que es dar continuidad a un proceso de inversión, a una filosofía de inversión y a un estilo de gestión único, conocido y reconocido afortunadamente, y es lo que queremos hacer, evidentemente con mayores recursos y con mayores ambiciones de crecimiento. ¿Y por qué Lombia Capital? Pues Lombia Capital dice el nombre, lo que hacemos. Long, de largo, sin la G en inglés, largo, vía, camino. Largo, camino. Capital de nuestros clientes a largo plazo. Que eso es algo muy importante, que es un concepto que hablamos todos los días de ello, pero que cobra más importancia, si cabe, cuando hablamos, como ha hecho Enrique, de planificación financiera. Cuando hablamos de planificación financiera y hablamos del largo plazo, es muy importante no solamente tener en cuenta el perfil de inversión, casi es más importante tener en cuenta el horizonte temporal. Cuando estamos invirtiendo en renta variable, tenemos que invertir a largo plazo. No hay otra. Cuando invertimos en renta variable hay que invertir a largo plazo. Y desde nuestro punto de vista, si invertimos a largo plazo, deberíamos tener de manera estructural crecimiento. Nosotros siempre decimos que, y volvemos a ligarlo con la planificación financiera, si queremos aportar valor a nuestro patrimonio, tenemos que volver a lo que es la verdadera esencia de la inversión en renta variable. Es decir, a seleccionar los mejores modelos económicos con una perspectiva de largo plazo. Seleccionar aquellas compañías capaces de crecer de manera sostenible en el largo plazo. Y eso es muy importante. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y siguiendo con lo que decía Enrique, del interés compuesto y de capitalizar, nosotros solo hacemos una cosa, que es capitalizar el crecimiento a largo plazo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo capitalizamos el crecimiento a largo plazo? Pues a través de una estrategia de inversión muy simple y muy patrimonial. ¿Vale? Nuestro único motor de rentabilidad es la selección de compañías. Nosotros invertimos en el crecimiento a largo plazo a través de compañías de pequeña y mediana capitalización europeas con una estrategia, repito, de inversión muy simple y muy patrimonial. Nuestro único motor de rentabilidad es la selección de compañías. ¿Qué quiere decir eso? Nos abstraemos de todo el ruido del mercado, de toda la volatilidad del corto plazo, de factores coyunturales, de rotaciones ahora que nos vamos hacia valores más cíclicos, a esa eterna discusión del value del growth. Al final hay que hablar de buenos modelos de negocio. Entonces nos abstraemos de todo el ruido del mercado, de todos los parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control, como puedan ser los tipos de interés, las divisas. Nos centramos única y exclusivamente, y es lo que hace nuestro equipo de inversiones, que son 4 personas, nos dedicamos única y exclusivamente a identificar, analizar y seleccionar modelos de negocio. Seleccionar modelos de negocio que a nuestro juicio tienen capacidad para crecer en el largo plazo. Modelos de negocio sostenibles, orientados al crecimiento a largo plazo. Y una vez hemos identificado a estas compañías en las que queremos estar invertidos a largo plazo para beneficiarnos de la capitalización de ese crecimiento a largo plazo, las acompañamos en el tiempo. Por lo tanto, rotamos muy poquito las carteras. Cuando decidimos invertir, invertimos para 5, 7, 10 años. Yo creo que eso es un concepto muy interesante. Y he dicho que invertimos en pequeñas y medianas compañías, que es un universo que el equipo gestor lleva analizando más de 25 años. Y tiene una serie, las pequeñas y medianas compañías tienen una serie de factores estructurales y de ventajas que las hacen muy atractivas frente a las de gran capitalización. Son compañías, es el lugar por excelencia para la innovación. Sí, y hoy en día estaréis de acuerdo conmigo en que solo hablamos de innovación, de digitalización. Bueno, pues el lugar para estar cuando hablamos de innovación son las pequeñas y medianas compañías. Es donde se crean y donde se desarrollan modelos económicos en campos como la tecnología, los servicios, la industria. Es muy importante, tiene potencial de crecimiento. Es un segmento además poco analizado, poco seguido, es un mercado más
ineficiente o menos eficiente. No hay mucha información, por lo tanto, hay multitud de oportunidades. Podemos descubrir empresas desconocidas para la mayoría, poco seguidas, poco analizadas, que están muy bien gestionadas y que tienen capacidad para crecer de manera sostenible en el largo plazo. Pero hay que estar muy cerca de las compañías precisamente porque hay menos información de ellas y para entender, para conocer y para comprender bien su modelo de negocio hay que pasar mucho tiempo con los equipos directivos de estas compañías. Hay, como decía, muchísima diversidad de modelos de negocio. Son compañías líderes en sectores nicho, donde hay altas barreras de entrada a la competencia, donde tienen ventajas competitivas, poder de fijación de precios. Es decir, son compañías que empiezan siendo de pequeña capitalización, empiezan siendo un actor local, ¿vale? Pasan a ser un actor regional, empiezan a ser líderes también en Europa y a raíz de ir creciendo, bueno, pues consiguen expandirse, ¿vale? Tienen potencial para crecer y expandirse hacia nuevos mercados y al cabo de 5, 7, 10 años incluso son líderes a nivel global. Desde un punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo, son mucho más atractivas que las de gran capitalización. No es un secreto decir que las pequeñas en los últimos 25, 30 años, la inversión en pequeñas y medianas compañías ha sido más rentable que las de gran capitalización. A veces se habla de que son más volátiles y ahí habría que especificar. Más volátiles en entornos de mercado cuando hay una crisis de liquidez, evidentemente. Son menos líquidas si estamos en un entorno donde hay una crisis de liquidez, donde hay una venta indiscriminada en el mercado, independientemente de los fundamentales de la compañía, de si una compañía es buena o mala. Cuando se vende absolutamente todo, pues las de pequeña y mediana capitalización evidentemente van a sufrir más. Pero en condiciones de mercado normales son menos volátiles. Por eso, desde el punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo, son más atractivas. Son compañías sobre las que no hay ETF, sobre las que no hay hedge funds, no se utilizan para estructuras, no se utilizan... Es decir, cuando uno invierte en pequeñas y medianas compañías, invierte con una visión a largo plazo. Cuando necesita liquidez, vende lo que primero puede hacer líquido, que son las de gran capitalización. Por lo tanto, en entornos normales, insisto, no cuando hay un estrés de liquidez en los mercados, son menos volátiles y por eso hace que su rendimiento, o sea, que su binomio rentabilidad-riesgo sea más atractivo. Tienen baja correlación con el ciclo económico, no necesitan, muchas de las compañías de pequeña y mediana capitalización, al ser especialistas en un nicho de mercado concreto, no necesitan que haya un ciclo boyante de la economía para ellas crecer. Son menos sensibles al ciclo económico. Muchas de ellas están en su fase inicial, en su etapa de madurez, con capacidad para expandirse independientemente del entorno de mercado. El universo es enorme. Estamos acostumbrados, y afortunadamente, y a lo mejor Enrique en la planificación financiera lo ve, afortunadamente las pequeñas y medianas compañías están ganando un peso estructural en la cartera de los inversores cuando invierten en renta variable. Hasta hace unos años solamente teníamos gran capitalización, porque era lo que todos conocíamos y va en nuestra manera de ser, en nuestro día a día. Aquello sobre lo que no tenemos información consideramos que es más arriesgado, que es más volátil, nos da más miedo. Como de las grandes capitalizaciones tenemos muchísima información, pues lo percibimos como menos arriesgado y nos sentimos más cómodos. Bueno, pues gracias a la cultura financiera y a la formación, pues el inversor se ha dado cuenta de que tener pequeñas y medianas compañías complementando las de gran capitalización en mi cartera, pues aporta valor añadido y por lo tanto están ganando peso de manera estructural. Pero es muy importante saber que todo el mundo estaba centrado en grandes capitalizaciones cuando el 80% del número de compañías cotizadas, el 80%, no hablamos de capitalización bursátil, que evidentemente representan menos a nivel de capitalización bursátil, pero en número de oportunidades, en número de empresas cotizadas, el 80% son pequeñas y medianas compañías. Por lo tanto, tenemos un vivero de oportunidades para elegir buenas compañías y para poder estar renovando las oportunidades constantemente. Y luego, lógicamente, lo que decía, hay menos competencia porque cuando eres una pequeña compañía o una mediana compañía, te quieres especializar en lo que haces para, lógicamente, tener o generar esas barreras de entrada para que no haya competencia y tú tengas esas ventajas competitivas y tengas la capacidad para seguir creciendo. Nosotros, decía, por lo tanto, que solo invertimos en compañías. Quien invierte con nosotros lo sabe y afortunadamente, desde hace muchísimo tiempo que el equipo gestor está presente en el mercado español. Bueno, pues quien invierte con nosotros sabe perfectamente lo que hacemos, sabe que el que está invirtiendo en Lombia Capital
no está invirtiendo en mercados, no está invirtiendo en sectores, no está invirtiendo en geografías, está invirtiendo en una historia, en una colección de historias individuales. Está invirtiendo en una colección de compañías que nosotros hemos seleccionado por su capacidad que tienen para generar valor añadido para los accionistas a largo plazo. Y saben en qué tipo de compañías estamos invirtiendo, porque nosotros invertimos en compañías que cumplen con unas características muy específicas. Decía antes que el universo de pequeñas y medianas compañías es enorme. No queremos monitorizar todo el universo. Estamos hablando de más de 4.000 compañías en Europa. No queremos, ni tenemos los recursos para analizar todo el universo, porque tenemos muy claro, después de 25 años analizando el universo, qué tipo de compañías queremos. Y queremos compañías que entren en lo que nosotros llamamos ese círculo virtuoso del crecimiento. Es decir, compañías que tienen los productos adecuados, los servicios adecuados, la estrategia adecuada, con un management que está ejecutando bien la estrategia y que operan en mercados con capacidad o con potencial de crecimiento, con ventajas competitivas, como decía, con barreras de entrada, con poder de fijación de precios, y que los frutos de su éxito los reinvierten en seguir creciendo. Los reinvierten en innovación, en desarrollo, en mejorar sus procesos operativos, en capital humano y en talento, que es muy importante para la creación de valor a largo plazo. Lo invierten en ampliar nuevos verticales, ampliar hacia nuevos clientes, hacer una pequeña adquisición para entrar en un mercado, expandirse geográficamente. Y los frutos de su éxito los siguen reinvirtiendo en seguir creciendo. Y eso es muy importante. O sea, al final capitalizamos el crecimiento a largo plazo. Por eso una compañía empieza siendo un actor local y acaba a los 5, 7, 10 años convirtiéndose en un actor a nivel global. Esto es lo que queremos. Esto es un ejemplo. Esto es una compañía alemana, Sartorius Stedim, una compañía del sector de tecnología médica. Es una compañía que es el proveedor líder de equipamiento para la industria biofarmacéutica. Esto es una compañía que además, no sé si afortunadamente o desafortunadamente por el COVID, pues se ha visto muy beneficiada por la creación o por los estudios que se han hecho para sacar las vacunas contra el COVID-19. Pero es una compañía que nosotros invertimos en el año 2008 y seguimos invertidos a día de hoy, 13 años después. ¿Por qué? Porque cumple con lo que queremos en el año 2012, cuando ya ha sido un actor local y tiene liderazgo en Europa, pasa a Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado por excelencia en tecnología médica, es el mercado por excelencia en healthcare. Estas compañías europeas, que luego hablaremos de por qué son líderes en este segmento, se van a beneficiar de que Asia tiene que empezar a invertir en producir sus propias medicinas, sus propios medicamentos, porque no puede depender de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no les vende. Por lo tanto, estas compañías europeas que son líderes se van a beneficiar. Esta es una compañía que luego se expande a Asia. Cuando ya ha ganado también cuota de mercado en Estados Unidos, se expande a Asia. Y el año 2020, el impulso de las vacunas, y como veis, constantemente, ¿vale?, va reinvirtiendo en su crecimiento, ¿vale?, y eso va haciendo que su beneficio operativo pues vaya creciendo año tras año. Y nos sigue gustando. Lamentablemente, es una compañía que tenemos que ir reduciendo el peso en cartera porque ya capitaliza 40.000 millones, cuando en el año 2008 apenas capitalizaba 2.000 millones. Para que os hagáis una idea un poco de lo importante de capitalizar el crecimiento a largo plazo del interés compuesto. También es muy importante cuando inviertes saber que estás invirtiendo para hacer, o dicho de otra manera, nosotros queremos hacerlo bien y hacer el bien. Es decir, nosotros prestamos muchísima atención cuando invertimos en un modelo de negocio, en un modelo económico, a cuál es su función de utilidad social. Queremos que los productos o los servicios de la compañía en las que invertimos, de las compañías en las que invertimos, tengan un impacto positivo para la sociedad. Vamos a excluir de facto cualquier modelo de negocio que tenga impacto negativo para la sociedad. Somos unos fieles convencidos de que aquellas compañías que ayuden a mejorar la sociedad y el planeta están en mejor posición para crecer de manera sostenible en las próximas décadas. Somos conscientes del papel que juegan las empresas en el plano ambiental y en el plano social y, por lo tanto, solo vamos a invertir en compañías que afrontan los retos abordados por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y eso es muy importante. Por lo tanto, cuando analizamos un modelo de negocio hay que tener en cuenta también cómo integra en su modelo de negocio, en su actividad comercial, en la relación con sus proveedores, con sus stakeholders, cómo integra criterios extrafinancieros, criterios sociales, de buen gobierno corporativo y criterios medioambientales,
medimos la huella de carbono y la huella ambiental de nuestras carteras. Queremos, insisto, tener un impacto bajo en carbono, porque queremos ayudar, insisto, al planeta y a la sociedad. Y por eso hemos lanzado también nuestra fundación Lombia. Es una fundación donde todos los años vamos a destinar el 10% de nuestro patrimonio, de nuestro beneficio, a apoyar proyectos relacionados con la investigación médica, tan importante hoy en día, la educación, la inclusión social y la preservación del medio ambiente. Y Europa, ¿por qué Europa? Que todo el mundo siempre, la eterna pregunta es ¿y cuándo será el año de Europa? Lo llevamos escuchando 5 años, 10 años. Bueno, para nosotros el año de Europa ha sido todos los años desde hace 15 años. Lo que pasa es que hay que ser selectivos, hay que saber escoger bien los modelos de negocio. La calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que se percibe. En Europa tenemos compañías líderes que compiten y que dominan nichos de mercado y que tienen capacidad para crecer y generar beneficios de manera sostenible en el largo plazo. Europa es líder. Europa lleva años, lleva décadas desarrollando un expertise, un know-how en sectores muy relevantes para los avances que hemos experimentado como sociedad en los últimos años. En áreas como la tecnología médica, como la innovación digital, como la automatización de procesos en la industria, en la logística, la industria 4.0, los semiconductores, también en algunos nichos específicos de crecimiento ligados al consumo y a servicios. Por lo tanto, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de digitalización, siempre se nos va a la cabeza Asia y a Estados Unidos. Pero es que en Europa tenemos líderes. De hecho, son compañías que tienen la capacidad para expandirse hacia Estados Unidos, para expandirse hacia Asia y competir la hegemonía de grandes compañías que están en esas regiones. Por lo tanto, es muy importante saber que en España, ojalá también, que en Europa tenemos líderes en sectores muy relevantes para los avances que estamos experimentando y que hemos experimentado como sociedad en los últimos años. Y aquí lo veis, tecnología médica. Es que en tecnología médica tenemos diversidad de modelos de negocio. Tenemos desde soluciones diagnósticas y quirúrgicas hasta compañías que mejoran la calidad de vida de las personas, hacia la parte de investigación y producción de medicamentos, la parte de diagnósticos. O sea, tenemos, por ejemplo, una compañía finlandesa. Me gusta poner ese ejemplo porque pensamos que Finlandia es un país nórdico pequeñito, que cómo va a tener empresas líderes y empresas interesantes. Dicho sea de paso, Dinamarca es un país más digitalizado que Alemania, para que nos hagamos una idea. Pero Finlandia, Revenio. Revenio es una compañía que nació en el año 2001. Tiene 20 años de historia nada más. Es joven. Bueno, pues es una compañía que se dedica, es dentro de la tecnología médica, a las soluciones de diagnóstico, ¿vale? Es una compañía que se dedica a desarrollar soluciones innovadoras para el diagnóstico oftalmológico. A través de un láser que te va hacia la córnea, pues te calcula rápidamente la tensión ocular. Bueno, pues tiene una tecnología láser que se está convirtiendo en el estándar del mercado, se está incluso utilizando para operaciones ya también de cerebro. Bueno, pues eso es una compañía donde hoy en día está operando en un mercado que tiene un crecimiento estructural del 5% año tras año, por lo tanto un mercado en crecimiento, pero hoy en día tiene el 25% de cuota de los oftalmólogos en Estados Unidos. El 45% de su cifra de negocio viene de Estados Unidos. Solamente el 25% viene de Europa y el resto viene de Australia y de Japón. ¿Y por qué nos gusta? Porque está con planes de expansión hacia Asia, China e India. Una compañía finlandesa que tiene 20 años de historia. Bueno, pues para que veáis que es un líder en ese segmento. Y hablamos de compañías europeas, sí, y sobre todo en el campo de la tecnología médica, sobre todo porque Estados Unidos, como decía antes, es el lugar por excelencia para las biofarmacéuticas, para el healthcare, para la salud. Sí, son compañías europeas, pero es que ya más de la mitad de su negocio viene de fuera de Europa. Es decir, que tú estás invirtiendo en una compañía europea, pero que tiene exposición a nivel global, que es líder a nivel global. Y otra parte muy importante viene de Asia Pacífico. Por lo tanto, pequeñas y medianas compañías empiezan siendo actores locales, pero acaban convirtiéndose, si tienen la buena estrategia y ejecutan bien la estrategia, en líderes a nivel global. Tenemos también en la parte de industria, no me quiero detener con ejemplos, pero ponemos esto porque es lo que hacemos, seleccionar compañías. Quien invierte con nosotros está
invirtiendo en una colección de ideas, en una colección de historias. La parte de software y equipamiento, aquí veis todos los almacenes inteligentes Interroll. Interroll, ¿por qué creéis que hoy pedimos algo por Amazon y lo tenemos mañana? Pues porque todos los almacenes están hoy en día digitalizados. Interroll forma parte de ello. Interroll es el líder a nivel mundial en las cintas transportadoras para que dentro de los propios almacenes pues se pueda detectar bien a través de otras compañías europeas que hacen el sistema de visionado del paquete para que te lo lleve por un lado y lo puedas recibir. O sea, al final todo está automatizado y tenemos ahí líderes. En la parte también de servicios de IT, la parte de semiconductores, algo tan en boca de todo el mundo, debido a la escasez que hay de semiconductores ahora mismo. La escasez que hay de semiconductores es básicamente un tema, no es estructural, es un tema derivado de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, las fábricas de automóviles pues dejaron de fabricar porque no había demanda, sobre todo con el confinamiento, y toda la fabricación de semiconductores se fueron hacia la alta demanda que venía por parte de las tablets, las consolas, los ordenadores, los teléfonos y demás. Y cuando ha vuelto otra vez la demanda a la parte de los automóviles, pues no hay, porque todos los semiconductores están en esta parte. Pero es un mercado en crecimiento, los semiconductores. Por definición, está ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto de las tecnologías tradicionales, insisto, tablets, ordenadores, consolas y demás, como de las nuevas tecnologías. Estamos yendo, fijaros, yo creo que todavía no somos conscientes, estamos yendo hacia el coche, no el coche eléctrico, el coche que se conduce sin una persona. Imaginaros la cantidad de chips y de sensores que tiene que tener un coche para que se conduzca sin personas. Por lo tanto, es un mercado en crecimiento. La robótica, la inteligencia artificial, pues semiconductores, ahí tenemos empresas líderes en Europa también. Y luego, como decía, pues también hay ciertos nichos específicos de crecimiento ligados a servicios y consumo, donde tenemos también líderes. ¿Y nosotros dónde implementamos todo lo que os hemos comentado? En 3 estrategias. 2 estrategias de pequeñas y medianas compañías, uno de la zona euro y otro europeo, que es el Lombia Avenir Midcap Europe, que incluye zona euro y países nórdicos, Reino Unido y Suiza, y una tercera estrategia que es exclusivamente de pequeñas compañías. Y aquí es un fondo de convicción, es un fondo concentrado, porque lo que decía, cuando tomamos una decisión de inversión es porque estamos convencidos de que queremos estar en esa compañía 5, 7, 10 años, por lo tanto, decimos que hacemos una gestión activa y una gestión de convicciones. Son carteras concentradas. El desglose sectorial y el desglose geográfico, y fijaros que digo desglose, no digo el asset allocation o la asignación, porque no asignamos nada. Es el desglose porque es el resultado de nuestra selección de compañías. El resultado de nuestra selección de compañías hace que tengamos peso en países como países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Suiza, y que estemos en sectores pues, muy ligados a la tecnología, muy ligados a la industria, muy ligados a healthcare, a salud. Pero ojo, alguien puede decir, es que tenéis mucho peso en tecnología. Pero bueno, ¿qué sector o qué empresa en cualquier sector de actividad no está tocado hoy en día por la tecnología? Todo. Prácticamente todos los sectores están tocados por la tecnología. Por lo tanto, cuando uno ve mucho peso en tecnología, tiene que mirar con lupa, como ponemos ahí, para ver realmente cuáles son los mercados subyacentes dentro de la tecnología en los que estamos invirtiendo, para ver que realmente hay mercados donde hay pura tecnología, pero donde hay mercados donde no son tecnología, pero como están relacionados con la tecnología, como es la automatización industrial, la automatización de procesos, pues están metidos dentro de tecnología. Por lo tanto, no nos fiemos siempre por lo que nos ponen los gráficos, sino intentemos ver, porque es muy importante, y volvemos otra vez a la planificación financiera, cuando estamos invirtiendo, tenemos que saber perfectamente dónde estamos invirtiendo, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y qué puedo esperar yo de mi inversión. Por lo tanto, no me lleve las manos a la cabeza porque haya mucho peso en tecnología o no me alegre muchísimo porque haya peso en tecnología, si no sé lo que hay detrás. Intentemos ver qué es lo que hay detrás para entender bien cuáles son los mercados subyacentes en los que estamos invirtiendo. Las primeras posiciones, algo que es muy importante para nosotros es limitar el riesgo de la cartera. No queremos que ninguna posición tenga un peso específico. Queremos que el éxito de las carteras sea el éxito de la buena selección de compañías y no porque hemos hecho una apuesta específica y por eso nunca tenemos más del 6%. Y ya está. Ahora estamos tanto Enrique como Patricia como yo
entiendo, Dani, para Sí, contestar sí. a las preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar un poco al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que levante la mano y mi compañera le pasará el micro. Quiero empezar con una pregunta que no podemos no hacerla en el momento en el que estamos. Hemos tocado los tres temas, ¿no? Asesoramiento, renta fija, renta variable. Estamos en el tema de la inflación. Es algo que nos afecta a todos, afecta a todos los inversores de cualquier tipo. Incluso aunque no seas inversor, has comentado antes, eres un ahorrador, te afecta todo esto, ¿no? Me gustaría preguntaros cuál es vuestra visión de la inflación, lo que está pasando y cómo puede afectar a los inversores, ¿no? Tanto al inversor que no lo es, al de la renta fija o al de la renta variable, porque es algo que nos afecta a todos y es realmente importante. Si quieres, Enrique, comenta. Bueno, vamos a ver, con la inflación tenemos que convivir siempre. Sí que es cierto que llevábamos los últimos 6 años pues en una situación absolutamente anómala. Y ahora lo que volvemos en realidad no es una situación anómala, volvemos a una situación de normalidad, ¿vale? De hecho, bueno, la inflación no vamos a ahora que hacer una teoría de la inflación y de dónde puede derivar, porque la inflación puede derivar o bien de la masa monetaria en manos de los particulares, puede venir de políticas fiscales o de políticas cambiarias. En realidad lo que tenemos que ver es si la inflación va a ir acompañada de un incremento de la productividad. En este momento la inflación se está generando por una escasa respuesta de la oferta a la demanda. Es decir, venimos de una situación en la que los bancos centrales han puesto mucho dinero en manos de los inversores y ese dinero, en lugar de ir a producción, a consumo y a producción, ha ido a inversión financiera. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué hemos hecho? La producción se ha restringido y en el momento en el que la inflación ha empezado a aparecer, la inflación tiene un efecto de retroalimentación. Es decir, si yo sé que los precios van a subir, como consumidor final hago acopio de productos en previsión de que esos precios van a subir. Con lo cual, yo como consumidor estoy colaborando a que efectivamente los precios suban por ese sobreconsumo. Entonces, en base a eso, ¿qué tipo de activos pensamos que lo va a pasar mal? Porque al final el inversor lo que quiere saber es, bueno, ¿y la inflación en qué me ayuda o en qué me perjudica según dónde esté posicionado? Pues la inflación va a perjudicar a aquellos activos que tengan su valoración basada no en el modelo que comentaba Iván, en el modelo de valoración propia de la capacidad de desarrollo, sino en empresas que su valoración la fundamentaban en la ausencia de tipos de interés y, por tanto, en no descontar tipos de interés respecto de su flujo de activos. Y, por lo tanto, estaban en unos múltiplos erróneos porque no estaban basados en su propio desarrollo y en el desarrollo de su posición en el mercado en base a esas ventajas competitivas que pudieran trabajar, sino en base a la ausencia de tipos de interés. De esa inversión es de las que hay que huir, porque era una inversión absolutamente anómala. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, con la inflación hay que jugar siempre y la inflación es un elemento, bueno, pues que corrige básicamente nuestra toma de decisiones y que lo que sí que nos lleva de una manera u otra es a trabajar en el largo plazo. La inflación en el corto plazo no se corrige. Sí que es cierto, y por lo menos en lo que es, digamos, la perspectiva de nuestro Comité de Asignación Global de Activos, que es el órgano que gobierna las inversiones de Mapfre a nivel global y que nos traslada las ideas de la inversión del patrimonio de Mapfre llevadas al particular. Nosotros somos muy de recomendarle al particular que coinvierta con nosotros y que nos siga en nuestras inversiones. El planteamiento que se está haciendo es planteamiento fundamentalmente de largo plazo y fundamentalmente planteamiento sobre, cuando estamos hablando de renta fija, sobre emergentes y fundamentalmente renta fija en mercados globales y en el largo plazo, estamos invirtiendo en renta fija en periodos medios, en horizontes temporales superiores a 8 años, ¿de acuerdo? Y en renta variable somos partidarios de no ponerle etiquetas a la inversión, pero somos partidarios fundamentalmente del análisis fundamental, de ir pegados a las empresas y de invertir en nombres y no invertir en índices, no invertir en mercados. Por lo tanto, para nosotros la inflación no es una novedad, es un factor que puede corregir determinados desequilibrios que se habían producido hasta ahora, pero que nos hace volver, yo creo, a una situación de normalidad en la que no estábamos.
Patricia, desde TREA, ¿cómo veis el tema de inflación, cómo afecta la renta fija, diferentes activos? Pues la verdad que muy en línea con lo que ha comentado Enrique, que nos ha dado una clase magistral. O sea, es verdad que llevamos muchos años, bueno, en la prensa y los gestores, por supuesto, que tienen en cuenta los riesgos de mercado, uno de ellos es la inflación, pero llevamos unos años inusuales en los que ni siquiera se cumplía el objetivo que ponía el Banco Central Europeo en el objetivo del 2%, o sea, estábamos por debajo de ese 2%. Y llevábamos todos los años, yo no recuerdo en los últimos 8 o 10 años, ningún momento de mercado en el que no digamos que viene el lobo, a ver ahora qué hacemos. O sea, eso llevamos muchísimo tiempo. Y ahora lo que ha pasado, lo que está pasando en estos últimos meses en el mercado es que estamos volviendo a esos niveles de normalidad, estamos volviendo, la inflación también es volátil, también se mueve, lo que pasa es que estábamos acostumbrados, bueno, pues eso, a tipos de interés cercanos al 0, a una inflación cercana al 1, y eso evidentemente no era sostenible en el tiempo, pero es algo que a nuestro equipo de gestión no preocupa en la actualidad. Como por el lado un poco más de los inversores, lo que hay que intentar mediante los productos en los que inviertan, por supuesto, es batir esa inflación. Si estamos en una inflación en torno al 1,5, 2,5, dependiendo un poco del periodo, hay que intentar, por supuesto, buscar productos que batan esa inflación, que no siempre van a ser, por ejemplo, los famosos bonos ligados a la inflación y demás. Pero vamos, por el lado, ya digo, de la gestión del día a día, sí que es un momento puntual. Yo creo que está volviendo, creemos que están volviendo un poco a un nivel un poco más en línea con la media histórica y que estamos saliendo un poco pues, de esa situación que era totalmente anómala. Pero vamos, en cualquier caso, no es algo que preocupe a nuestros gestores. Iván, desde Lomino, Casa Central en la renta variable, ¿cómo veis la inflación? ¿Una oportunidad? ¿Un riesgo para los inversores? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues muy en línea con lo que han dicho y por no extenderme, 3 puntos. Uno, que va a haber inflación, sí. Lo ha dicho Patricia, venimos de 10 años de inflación baja, por lo tanto, vamos a tener una inflación por encima de la media de la que hemos tenido en los últimos 10 años. Dos, la inflación no es mala. Lo que es malo es una subida significativa y sostenida de los precios en el plazo, pero una inflación en torno al 1,5 o 2 no es mala. Quiere decir que hay recuperación económica, quiere decir que hay recuperación de la actividad, quiere decir que hay recuperación del consumo, del mercado laboral y, por lo tanto, eso es bueno. Por lo tanto, lo importante es vigilar si se desboca la inflación, que desde nuestro punto de vista, lo explicó muy bien Enrique, es simplemente por un tema de infrainversión por parte de las empresas frente a esa demanda que estaba ahí paralizada durante el COVID, pero que ha salido después de la apertura de los mercados. Y tercero, en nuestro caso concreto, Dani, pues al final estamos invirtiendo en compañías líderes que tienen poder de fijación de precios, que son que operan en mercados con altas barreras para la competencia, que son poco intensivas en capital, porque cuando inviertes en digitalización, en tecnología, en innovación, pues son poco intensivas en CAPEX, en capital, y eso unido a la recurrencia de sus productos y sus servicios, pues hace que evolucionen o que se comporten mejor en entornos de inflación por encima de la media. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacer? Aprovechamos que estamos casi acabando. Mira por ahí. Bueno, buenas tardes. Agradeceros la presentación, ha sido bastante interesante. Yo quería haceros una pregunta. Si aparte de tema de inflación, ¿veis otro tipo de riesgos equiparables, como pueden ser riesgos geopolíticos o flujos de capital que vayan hacia otro tipo de activos novedosos, como pueden ser las criptomonedas y demás? ¿Quién se anima? A ver, en general, los riesgos donde los gestores siempre tienen en cuenta a la hora de montar el asset allocation de las carteras y demás, la inflación es uno de ellos. Otro riesgo y que se analiza mucho es también el riesgo divisa, un poco cómo se mueve el euro con respecto al dólar. Riesgo geopolítico, es verdad que en los últimos meses, sí que hace 2 años te hubiese dicho que era de los principales parámetros a analizar, ahora ya no lo es tanto. La verdad que ahora ha llegado un poco más, vemos que la estabilidad ha llegado un poco más en el marco geopolítico. Los precios, por supuesto, eso es. Los precios de las materias primas también se tienen mucho en cuenta, que es un factor también bastante volátil. La volatilidad de mercado y yo creo que de los principales riesgos que tienen en cuenta los gestores, sobre todo en la parte de renta fija, es la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, que eso sí que es una realidad que ya está empezando a pasar
Ya se habla, al igual que hace unos meses, hace más de 12 meses, sí que se hablaba bueno, los gobiernos decían que los tipos iban a mantenerse en estos niveles y no sabían cuándo iban a empezar a subir tipos de interés. Ya se está empezando a hablar de 2022. O sea, sí que es verdad que ya se están empezando a ver fechas un poco más claras que antes no se veían. Entonces, yo diría que, bueno, que es, por supuesto, un riesgo a tener en cuenta, sobre todo más en la parte de renta fija que en la de renta variable, pero que, bueno, que hay muchos factores como inflación, tipos de interés, riesgos geopolíticos que siempre se tienen en cuenta a la hora de elaborar las carteras. Yo te podría dar una respuesta desde el punto de vista de la gestión de riesgos, la imagen que tenemos como aseguradora, que es nuestro negocio matriz en la gestión de riesgos. Si no existiesen riesgos, no existiríamos como aseguradora. Es decir, nuestra razón de ser es la gestión de riesgos. Por lo tanto, no se puede eliminar el riesgo. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Patricia, hay riesgos geopolíticos derivados de la diferente tasa de vacunación a nivel global. Es decir, uno de los problemas de los semiconductores, además de la desviación al negocio de periféricos, es que los países productores de materia prima para los semiconductores están todavía en unos entornos laborales que no son los que conocemos en Europa y por lo tanto sus capacidades productivas están muy lejos de estar al 100% y eso deriva de sus problemas con las campañas de vacunación y evidentemente el riesgo de la inflación, que es un riesgo, podríamos hablar horas sobre la inflación, pero hay un indicador adelantado que nosotros utilizamos en la inversión, que es el forward 5 a 5, es decir, los tipos de interés que el inversor institucional está comprando en el bono a 5 años de dentro de 5 años y que por lo tanto no se pone en el horizonte de la inflación media en los próximos 10 años. Está en el 1,70 en zona euro, en el 2,60 en Estados Unidos. Es decir, tampoco es nada fuera de lo que estamos habituados históricamente a trabajar. Pero todo eso, desde nuestro punto de vista, tiene una respuesta. La respuesta es diversificar. Es decir, no vamos a poder eliminar los riesgos. Tenemos que diversificar de manera que la construcción de las carteras, ese es un trabajo que hacen los gestores y nosotros hacemos el trabajo, digamos, de la segunda capa, es decir, después del trabajo de los gestores que diversifican, nosotros diversificamos estrategias de gestores, de manera que nuestra apuesta no es solo renta fija emergentes, no es solo renta variable middle cap Europa, sino que lo que hacemos es diversificar con distintas estrategias para minorar el peso de los riesgos, igual que a nivel de gestor nos enseñaba Iván que no quieren ninguna posición con más de un 6% de las carteras, nosotros tampoco queremos dentro de las carteras posiciones de estrategias o de modelos de inversión que nos puedan generar desequilibrios si alguno de esos riesgos de verdad se produce y evidentemente va a haber riesgos que van a afectar y bueno, lo positivo de la diversificación es que nos permite hacer inversión en el largo plazo ponderando todos esos riesgos que son inevitables. Solo una cosa, todos los riesgos que se han mencionado los conocemos. El mayor riesgo al que nos vamos a enfrentar no lo conocemos. Es lo único que puedo decir. O sea, no sabemos. Tenemos controlado lo geopolítico, el tapering, la inflación, bueno, pues todos esos los tenemos, los tipos de interés, subida de tipos de interés, bueno, todos esos los conocemos y los gestionamos como tal, como dice Enrique, pero el mayor riesgo al que nos vamos a enfrentar no lo conocemos, por lo tanto, hay que trabajar sobre lo que sabemos y sobre lo que conocemos. Pues nos quedamos con esta reflexión, nos hemos quedado fuera de tiempo, la verdad es que han sido 3 ponencias. Pues venga, dale, va, rápidamente. La rentabilidad de vuestro fondo del Midcap europeo, que no has dicho la rentabilidad de para saberla. Perfecto. El fondo como tal, ¿vale? Tiene un año, se lanzó y la rentabilidad en ese año está por encima del 45% y en lo que va de este año lleva un 34%, pero a mí no me gusta hablar de rentabilidad absoluta, me gusta hablar de lo que hacemos, que es gestión activa, generar alfa. El fondo lleva una rentabilidad del 34% frente al 22% del índice, es decir, estamos generando un alfa del 12% en lo que va de año. ¿Se entra alguna más rápidamente? Si no, ya lo acabamos, estamos un poquito fuera de tiempo. Primero, muchísimas gracias a los ponentes por esta charla, ha sido realmente interesante. Hemos tocado los 3 temas para mí que son claves: asesoramiento, renta fija, el activo que más patrimonio hay en España, renta variable, el activo que mucha gente mira. Así que nada, muchísimas gracias a los 3 por estar, a todos vosotros por asistir, porque bueno, hacía mucho tiempo que no hacíamos eventos presenciales, es que ya estamos aquí de nuevo. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado la charla. Por favor, os pido un aplauso para los ponentes porque se lo merecen. Muchas gracias.
Gracias.